Conseguí pulpa procesada de lúcuma y este es un buen motivo para hacer un nuevo sabor de helado loco. Primero les voy a contar de qué se trata la lúcuma, luego voy a hacer el helado y por último voy a pasar a probarlo. La lúcuma es originaria de las montañas andinas de Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Es un árbol que mide de 8 a 15 metros de altura. Sus frutos y su madera se ha consumido por la población local desde siempre. El fruto se puede encontrar en los mercados locales. Se come fresco, aunque lo más frecuente es usarlo para hacer jugos, helados, batidos y postres. Al fruto se lo puede secar y así conservar durante años. Tiene alto contenido de almidón y debido a esto se puede moler y utilizar como harina cuando está seco. La lúcuma tiene buenos índices de vitaminas A y C, riboflavina y niacina. Además, es una muy buena fuente de hierro. Algo llamativo de la lúcuma es que a las gallinas les encanta este fruto y luego de ingerirlo ponen huevos de yemas de un color amarillo muy brillante. Bueno, ahora voy a pasar a la parte de la preparación del helado. Bueno, acá tenemos el ingrediente estrella, una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa procesada de lúcuma. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta voy a utilizar un pote pequeño o el equivalente 200 mililitros. Ahora voy a unir los dos ingredientes y ahí voy a endulzar a gusto. Listo, ya están mezclados todos los ingredientes. Les cuento que para endulzar le agregué 2 cucharadas de azúcar y con eso quedó muy bien de dulzor. Como el tema del dulzor es algo muy personal y depende de cada paladar, les recomiendo agregar azúcar de a poco a medida que vayan haciendo la mezcla, hasta encontrar el punto justo. Bueno, ahora para continuar vamos a traer la heladora. Llegó un momento muy lindo, el momento de verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco, en este caso sabor lúcuma. Ahora les muestro el proceso. Bueno, miren cómo quedó este helado de lúcuma. Increíble. Ya me invita a probarlo. Así que no lo voy a hacer esperar. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo del video. El momento de probar el nuevo sabor de helado loco. Sabor lúcuma. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor del helado loco que acabo de hacer. En este caso, se trata del helado de lúcuma, una fruta increíble. Acá estoy bien preparado, cucharita en mano y una buena porción de helado. Ya mismo voy a pasar a probarlo, así les cuento luego de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a la parte más linda, a darle al pico. Vamos. Mm, tremendo, delicioso. Déjenme disfrutar este momento que es solamente de placer.
Impresionante este helado de lúcuma. Voy a probar un segundo bocado, así luego les cuento de qué se trata. Mm, tremendo, solo placer. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir contándoles. Ahora les cuento de qué se trata. Es un sabor delicioso que ya les recomiendo. Si bien la lúcuma regala un sabor único, delicioso y original, en este helado tiene un parecido a un postre muy conocido. Para describir el sabor que estuve probando a través de este helado de lúcuma, les cuento que se parece y bastante a un postre muy conocido, de origen italiano, llamado zamballón, donde están unidos otros ingredientes, como yema de huevo, azúcar y algún vino dulce que podría ser marsala o oporto. Pero en ese caso están unidos esos ingredientes en este helado donde se parece el sabor al zamballón, el sabor lo regala una fruta increíble. Si bien a mí se me parece bastante el helado de lúcuma al sabor del zamballón, a otra persona, y dependiendo de cada paladar, le puede parecer distinto, pero lo que sí les puedo asegurar que es un helado delicioso, y eso además se los aseguro con datos, ya que en algunas regiones como Gran Bretaña o en China utilizan este fruto para hacer helado. Tuve el placer de probar la pulpa de lúcuma hace unos años y ahí me enamoré directamente de su sabor, el cual me pareció muy particular y sobre todo muy delicioso. Un sabor increíble. Por algo a este fruto lo conocen como el oro de los incas y se comercializa en varios países. En varios países de la región se encuentra en los mercados como fruto fresco y también se encuentra en la pulpa procesada para ser preparados. Lamentablemente hasta ahora no he podido probar el fruto fresco, pero sí que me gustaría y mucho. Estoy a demasiada distancia de los lugares donde se lo consigue en los mercados como fruto fresco. No estoy lejos en conocimiento, porque este fruto lo conozco hace años, pero no he podido probar por eso, por el problema de distancia. Antes de despedirme, les quiero recomendar la sección Helados Locos que tenemos en nuestro canal, donde me van a ver haciendo helados muy raros realizados generalmente con frutos, pero también con otros productos, ya que a través de hacer un helado se le puede dar visibilidad a frutos y productos no tan conocidos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo probar el helado de lúcuma, el cual me parece fantástico, una maravilla, súper delicioso. Se los recomiendo, háganlo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.